Recuerdan los escritores y artistas cubanos al líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro, en su aniversario 92. Se presentó la colmenita en Santiago de Cuba en el contexto de las celebraciones por el cumpleaños de Fidel. Y rinden homenaje a los jóvenes creadores a Luis y Sergio Saiz Montes de Oca en el aniversario 61 de su asesinato. Saludos desde La Habana. Abrimos la semana de emisiones del Noticiero Cultural de la Televisión Cubana este lunes 13 de agosto de 2018, jornada en la que los cubanos recordamos especialmente al líder histórico de la Revolución, Fidel Castro, en el aniversario 92 de su natalicio. Los vínculos del comandante en jefe con el arte y la literatura, con la cultura toda, fueron profundos y continuados. Se basaban en la convicción de que la cultura era el sostén mismo de la nación y de su proyecto político y social. En sus memorables palabras a los intelectuales pronunciadas el verano de 1961 en la Biblioteca Nacional de Cuba, Fidel dejaba claro que la revolución era también una obra de la cultura y planteaba las bases de una política que permitió la creación de instituciones esenciales y que le garantizó al pueblo el disfrute pleno del arte en todas sus manifestaciones. Amigo de grandes artistas y escritores, Fidel fue un hombre sensible, abierto al debate de ideas, dueño de un inmenso caudal intelectual. Nuestro noticiero rinde homenaje hoy a su legado y se acerca a su relación estrecha con los artistas y escritores. El Premio Nacional de Literatura Miguel Barnet, presidente de la UNIAC, compartió con el comandante en jefe en varias oportunidades. Con él dialogamos al inicio de esta emisión. De Fidel nos queda, entre tantas cosas, su especial sentido del momento histórico, esa capacidad de penetrar la esencia de las cosas para emprender acciones de éxito. Y así lo fue desde el terreno de la cultura, desde esos años fundacionales, donde destacó el rol del arte y la literatura, sus creadores, en la construcción del naciente país. Y sentó las bases y la plataforma de lo que iba a ser la política cultural de Cuba. Una política cultural donde había una libertad de expresión, pero dentro de esa libertad también había la posibilidad de una crítica, siempre que no fuera una crítica destructiva, adversa. Y allí no solo se creó la plataforma de la política cultural, sino que se sentaron las bases para la creación de lo que él llamó una asociación para reunirse los escritores y artistas y dialogar y llegar a acuerdos y a una conciliación, porque fue un momento muy difícil. Fidel dedicó especial atención al desarrollo de la cultura cubana desde los primeros y convulsos años de la Revolución, en un escenario marcado por la campaña de la alfabetización, otra de las victorias culturales de la Revolución. Su imagen está estrechamente ligada a la fundación de las más importantes e insignes instituciones culturales de la isla. Pero es que Fidel lo creó todo. Ese concepto integral que tenía Fidel le permitió ver la posibilidad de crear un cine nuevo, un cine que no respondiera al cine anterior de calado bajo, y a crear un cine que tuviera nuevas propuestas verdaderamente revolucionarias, ¿no? En el sentido artístico. Así se creó el ICAI, se creó la Casa de las Américas. La idea de Fidel era continental, era unir a todos los intelectuales de América en una casa que ha cumplido su papel extraordinariamente bien con su concurso y con sus actividades. Pero Fidel fue líder y estratega. En 1991, el derrumbe de la Unión Soviética del campo socialista provoca una larga y profunda crisis económica en el país. Evoca Fidel entonces al apóstol José Martí y recuerda que trincheras de ideas valen más que trincheras de piedra, del ensayo martiano Nuestra América de 1891, y advierte que lo primero a salvar es la cultura, que es espada y escudo de la nación. Otro momento que expresa esa convicción tiene lugar en el aula magna de la Universidad Central de Venezuela el 3 de febrero de 1999, durante la toma de poder del presidente Hugo Chávez Frías. Fidel sentencia:
Una revolución solo puede ser hija de la cultura y de las ideas. Pienso que siempre estará presente en nuestra vida y que todo el proyecto cultural, todo el programa cultural de la revolución, él lo diseñó, él fue el artífice de ese inmenso programa educativo, cultural, que hoy es una muestra ante el mundo de la riqueza de los artistas en Cuba, que él sacó de las montañas, de los lugares más remotos, grandes pianistas, grandes cantantes, grandes pintores que nunca hubieran podido desarrollarse en una escuela de arte, nunca hubieran podido desarrollarse. Él estimuló todos esos talentos que hoy son figuras, algunos premios nacionales de artes plásticas, de danza, de literatura, de música. Así que Fidel es un todo. Uno de los legados del líder histórico de la Revolución Cubana es el acceso a la cultura como un derecho por encima de élites y visiones excluyentes. Fidel, con su visión de futuro, fundó y sigue fundando. Los más grandes momentos de nuestra cultura han contado con su apoyo y acompañamiento. Fidel nunca descuidó la cultura desde esa gran sensibilidad que marcó su vida. Roilán Pardo Cabrera, Noticiero Cultural. Comenzamos nuestro habitual recorrido por lo que publican las páginas culturales de otros medios de prensa y lo hacemos por el portal de Prensa Latina, que destaca que el intelectual progresista Samir Amin murió en Francia a los 86 años, tras lo cual numerosos políticos y personalidades expresan hoy el reconocimiento y la admiración ante la obra legada. Nacido en Egipto en 1931, Amin pasó gran parte de su vida en esa nación europea, donde se dedicó a la labor investigativa y académica hasta su fallecimiento ocurrido la víspera. El secretario general del Partido Comunista de Francia, Pierre Laurent, saludó este lunes en un comunicado la memoria y la inteligencia, las acciones, la generosidad y las energías siempre renovadas de quien, dijo, dedicó su existencia a los movimientos populares que buscan transformar el mundo. Por su parte, Cuba sí da a conocer que más de 70.000 personas han visitado la 19ª edición de la Feria de la Cultura Cubana Arte en La Rampa desde su apertura a principios de julio en el Pabellón Cuba. La gran acogida responde a que se trata de un espacio integral de promoción cultural en el cual los asistentes tienen la posibilidad de disfrutar de variadas ofertas recreativas en correspondencia con las necesidades de todos los integrantes de la familia. En la feria es posible adquirir una obra de arte o artículo utilitario para el hogar realizado por reconocidos artistas y artesanos, además de apreciar presentaciones de exponentes de la música cubana, las artes visuales, la literatura y el teatro. Y cerramos nuestro recorrido en Radio Habana, Cuba, para conocer que el grupo de teatro infantil La Colmenita actuó para los santiagueros en espera del advenimiento del aniversario 92 del natalicio de Fidel en la explanada frente a la Plaza de la Revolución Antonio Maceo. En el sitio donde fueron despedidas las cenizas del líder de la revolución en la noche del 3 de diciembre de 2016 para su traslado el día 4 por la Avenida Patria hacia el cementerio de Santa Ifigenia, los niños actores y músicos liderados por Carlos Alberto Cremata ofrecieron con su arte desenfadado el mejor regalo. La actuación, grabada para la televisión cubana, podrá ser vista mediante el programa nacional La Colmena TV. Tiene Fidel con gran cariño, cuerpo de hombre y alma de niño. Precisamente con un fragmento de las interpretaciones de la compañía de teatro infantil La Colmenita cerramos nuestra revista de prensa por hoy. Vamos a hacer una primera pausa para cumplir con nuestros compromisos promocionales y al regreso abrimos nuestra sección Contrapunteo para dar inicio al debate que sostendremos esta semana en torno a los retos y perspectivas del tercer Congreso de la Asociación Hermanos Saiz. Esto será en breve.
grupo de teatro Guiñol Cañabrava regresa a la escena cienfueguera con el estreno de la obra Un reino medio ocre, escrita por el dramaturgo Rafael González Muñoz y dirigida por la actriz Ofelia Pacheco Castro. Los detalles nos llegan en el siguiente reporte. Un reino mediocre, obra cargada de fantasía, humor y agradables pasajes, es el estreno que propone el grupo cienfueguero de teatro Guiñol Cañabrava a la familia cubana como una placentera opción para el verano. Rafael González Muñoz, autor del texto y asesor dramático de Cañabrava, comentó detalles sobre la obra y la agrupación que por primera vez emplea la técnica de títeres de mesa. Una obra que me ha dado muchas alegrías, que como asesor dramático del grupo me ha hecho estudiar mi propia obra y estudiar códigos del propio teatro de títeres de mesa para aportarle al montaje algunos criterios ya un poco especializados. Yo creo que esta obra marca un antes y un después en el grupo Teatro Cañabrava. Es ya la maduración de la poética de alguna manera de la directora. Con 28 años de experiencia, Cañabrava tiene un lugar asegurado en la preferencia del público infantil y la más reciente de sus propuestas, Un reino mediocre, los consolida como una agrupación de excelencia dentro del panorama teatral cienfueguero. Yo creo que demuestra un crecimiento del grupo de teatro Cañabrava y eso viene al traste con todo el rigor que en los últimos 3 años aproximadamente viene teniendo este grupo, participando en eventos. Entre los proyectos inmediatos está, bueno, venir a La Habana, chocar con la crítica especializada, escuchar criterios para perfeccionar la técnica, para enrumbar mejor el camino y consagrar ese núcleo de teatro para niños que desde Cienfuegos, de la provincia de Cienfuegos, se viene fortaleciendo, solidificando. ¿Dónde estará el reino ocre? ¿Será por allá? ¿Qué han dicho? ¿Qué han dicho? ¿Han dicho? ¿Qué han dicho? ¿Un dicho? ¿Un dicho? ¿Qué he dicho yo? Este fin de semana, en los horarios habituales, el Teatro Guiñol de Cienfuegos invita a disfrutar una vez más de Un reino mediocre, llevado a escena por el grupo Cañabrava bajo la dirección de Ofelia Pacheco Castro. Gustavo Sánchez, Noticiero Cultural. Y del quehacer escénico seguimos hablando los próximos minutos, pero ahora por intermedio de la colega Magda Resic y su invitado al segmento de entrevistas en primera persona. El teatro, ese acto creativo, efímero e irrepetible, es el centro de la vida de nuestro invitado de hoy. Alguien que ha asumido la dirección teatral como un elemento imprescindible ya para poder concebir el mundo. Se trata de Rafael Martínez Rodríguez, quien dirige Teatro sobre el Camino. Bienvenido a nuestro noticiero cultural. Muchas gracias. ¿Y el teatro por qué? ¿Por qué y a lo mejor cuándo? ¿Cuándo apareció en tu vida? Bueno, el teatro siempre. Yo creo que cuando uno responde al porqué de las cosas, es como que buscarles el sentido, ¿no? Y ahí entonces comienza a perder un poco de sentido. Esa siempre fue mi vocación, mi gran pasión. Yo creo que desde la primera vez que vi un espectáculo teatral, dije, yo quiero hacer eso mismo. Y comencé mi formación, que parte fue en el ISA, en la Facultad de Artes Escénicas, luego en el grupo Teatro de los Elementos, que realmente fue mi verdadera escuela, hasta que, bueno, regreso a Santa Clara, mi ciudad natal, y fundo Teatro sobre el Camino. Teatro sobre el Camino, ¿por qué ese nombre tan sugerente, Sobre el Camino? ¿Es algo así como sobre la marcha? Bueno, a ver, sobre el camino porque los actores del grupo se formarían sobre el camino. Ellos no son egresados de una escuela profesional de arte y el grupo ha funcionado como teatro escuela para su formación. Sobre el camino también porque pretendemos llegar a esos lugares donde el teatro no va, ya bien porque sea un lugar inhóspito, lejano del centro de la ciudad o porque no exista un edificio propiamente teatral para su representación. Y también porque nos recuerda esos versos del poeta español Antonio Machado, que luego cantara Serrat: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y esos versos le dan la nota poética al grupo y a su trabajo. ¿Cómo le describirías a los televidentes el teatro que nos propones? Bueno, Teatro sobre el Camino se funda en el año 2009. Es un grupo fundado por jóvenes que hace un teatro para jóvenes. Nada humano me es ajeno y mucho menos al resto de los integrantes del grupo. Y trabajamos sobre todo
el ser humano en condiciones extremas, o sea, temas relacionados con la vida cotidiana del ser humano, cuestiones filosóficas, preguntas que siempre nos hemos hecho, de dónde venimos, hacia dónde vamos, quiénes somos sobre todas las cosas. Y tenemos también un amplio repertorio dedicado al público infantil, con temas tabúes que no son usuales en la escena cubana. No nos olvidamos para nada del público infantil e incluso tenemos siempre en cuenta a toda la familia en nuestras obras. Pero yo creo que la nota y el quehacer que nos distingue es el teatro de figuras y sobre todo dirigido al público adulto, que es una práctica un poco alejada de los escenarios cubanos, que bueno, gracias a muchísimas iniciativas ahora mismo se está fomentando la práctica del teatro de títeres para adultos. Así es. Y ustedes también han contado con un apoyo muy especial de la Asociación Hermanos Saiz. Se concibieron como un proyecto dentro de ellos. ¿Cómo ha sido esa relación con la organización de vanguardia de los artistas intelectuales cubanos, de los jóvenes artistas intelectuales? Pero la HS ha sido nuestro amparo. Siempre nos ha acompañado en nuestro desarrollo en todo momento y yo creo que eso es digno de reconocer, porque Teatro sobre el Camino ha caminado sobre el camino junto con la HS. En 2 ocasiones hemos ganado la beca Milanés, que es una beca de creación, sobre todo para aquellos artistas jóvenes que comienzan. Y fue primero con la obra Tragedia, basada en el cuento homónimo del escritor chileno Vicente Huidobro, que muy poco se conoce en nuestro país. Sin embargo, es uno de los escritores más importantes de la primera mitad del siglo XX. Y después con la obra El Fantasma, que es un clásico de la literatura, digamos, dramática, titiritera del maestro Javier Villafañe, que nos la otorgaron en 2014. Y ha sido una bendición realmente caminar y ser apoyados por la HS. Bueno, a Rafael Martínez mucho le agradezco su presencia en nuestro noticiero cultural, deseándole que el teatro sobre el camino sea un camino siempre seguro y eterno, que el teatro sobre el camino sea ese espacio de creación para las artes escénicas que el público villaclareño reconoce como propio, con ese sentido de pertenencia que nace de el valorar la calidad de las propuestas de esta agrupación teatral. Muchas gracias a ti y a ustedes, manténganse con nuestro noticiero cultural. Este domingo un grupo de 32 jóvenes escritores y artistas de toda Cuba comenzó el ascenso al Pico Turquino para recordar a Fidel en su cumpleaños 92 y a Luis y Sergio Saiz en el aniversario 61 de su asesinato. Esta mañana, en el punto más alto de nuestra geografía nacional, tuvo lugar el homenaje en el contexto de los preparativos del tercer congreso de la Organización de la Joven Vanguardia Artística Cubana. Precisamente a los retos y perspectivas del tercer congreso de la Asociación Hermanos Saiz, dedicamos esta semana nuestra sección Contrapunteo. La colega Dianelis Hernández ofrece un primer acercamiento. A 5 años de su último congreso, la Asociación Hermanos Saiz, que agrupa a la joven vanguardia artística y cultural cubana, se prepara para su tercer cónclave en octubre de este año. A esta importante cita dedicamos nuestro Contrapunteo. Convertirse en ámbito de discusión en torno a la necesidad de salvaguardar y continuar desarrollando una cultura revolucionaria y contrahegemónica, al tiempo que reafirma a la organización en su responsabilidad de promover la obra de los más jóvenes y sostener una permanente vigilancia cualitativa sobre los procesos artísticos y la labor de las instituciones, son algunas de las metas que ya se vislumbran en este encuentro. En las secciones y luego en las asambleas provinciales hemos ido debatiendo un grupo de temas que luego saldrán en las diferentes comisiones de trabajo y en la propia sesión plenaria, que tienen que ver con la actualización de los modelos de gestión de la asociación, de los modelos y de las estrategias de promoción para con los artistas jóvenes y también acercándolo entonces también cada una de las manifestaciones y el trabajo de los institutos y consejos con la contemporaneidad de esta Cuba actual y de las nuevas formas de hacer
y de promover el arte de manera general. Los jóvenes creadores, consecuentes con las circunstancias actuales, cuando se arrecia la guerra de dominación cultural, tienen claro que resulta impostergable potenciar los valores de la identidad nacional y la labor creadora de nuestros escritores y artistas en diálogo con lo mejor de la producción artística universal. Que los jóvenes tengan la oportunidad de reunirse a debatir cuáles son los temas que importan hoy a la cultura, cuáles son los temas que preocupan a los jóvenes para el futuro de esa cultura en nuestro país, creo que es importante, creo que es diametral en nuestra sociedad, y lograr también que esos temas tengan una manera de viabilización, de diálogo con las instituciones, de diálogos con las entidades tanto políticas como sociales de nuestro país. Yo creo que es importante porque nos va a garantizar lo que hemos defendido en la cultura cubana desde el triunfo de la revolución hasta este momento. Pero de todo se discutirá en este tercer congreso. Está en un terreno muy importante de debate la proyección internacional del arte cubano, la visibilidad de los artistas y de los intelectuales, no solo dentro del país, sino hacia el exterior, y también está dentro del proceso llamado a repensarse el sistema de los eventos, el sistema de las becas y los premios. Ante la emergencia de otras prácticas de producción y difusión cultural favorecidas por el desarrollo tecnológico y la globalización, este encuentro permitirá también reflexionar sobre la necesidad de encontrar nuevas formas de relación con los procesos de creación y las rutas de intercambio más eficaces con el público, concebidas a partir de una real jerarquización de las obras más valiosas. Que la asociación ha cumplido retos, ha cumplido sueños, pero todavía es una organización que se repiensa, que se refunda siempre por la juventud que la integra, y no es una juventud cualquiera, es la juventud artística de Cuba hoy por hoy. Y siempre respondiendo a las necesidades de que cada vez se represente, se defienda más la identidad cubana y las políticas culturales que hoy tiene la revolución. Una convocatoria sumamente necesaria para la Asociación Hermanos Saiz y los jóvenes creadores de toda la isla. Un espacio donde una vez más la joven vanguardia artística y cultural de la revolución hace una pausa para repensarse y continuar camino en el amplio mundo de la cultura cubana. Dianelis Hernández, Noticiero Cultural. Muchísimas gracias, Dianelis, por estos criterios que nos presentas en el inicio del debate que sostendremos esta semana sobre los retos y perspectivas del tercer congreso de la Asociación Hermanos Saiz. Mañana nos acompañará en el estudio el periodista Roilán Pardo Cabrera, quien ofrecerá sus criterios al respecto. Usted, como siempre, puede participar de este debate si nos escribe a contrapunteonc@cubarte.cul.cu o si nos deja un mensaje en nuestra página en Facebook, www.facebook.com/noticiero.cultural.cuba. Y Cuba recuerda este lunes a Luis y Sergio Saiz Montes de Oca, esos valerosos jóvenes revolucionarios que fueron asesinados el 13 de agosto de 1957 por esbirros de la tiranía. Nuestra corresponsal en Pinar del Río nos acerca a esos sucesos. Era el verano de 1957. Anochecía en San Juan Martínez y después de cenar, dos hijos amorosos ayudaban a su madre a secar los cubiertos y la despedían con un beso. Me dicen, mami, vamos a salir, que es el cumpleaños de Fidel y lo vamos a celebrar. Yo sinceramente me asusté. Le dije, ay, hijos, no hablen de Fidel, que los van a matar. Ya ellos se me habían alejado un poco y vuelve donde yo estaba. Y me dicen, mami, no tengas miedo. Si algún día tú te vas a sentir muy orgullosa de tus hijos. El sonido de los disparos hizo correr a Esther Montes de Oca hacia la calle. Oigo una voz que dice, pobrecita, no sabe que son sus hijos. Habíamos muchas mujeres que corrían, pero no sé por qué, cuando dijo sus hijos, yo pensé que eran los míos. Y entonces seguí, como llevada por el viento, llevada por aquellas personas, hacia donde ellos se dirigían, me dirigí yo. Ya sus cuerpos habían sido levantados de la calle. Estaban en la llamada casa de socorro. Al llegar, me encontré con mi cuñado, que como médico le tocó atenderlo en aquel momento. Y me cogió sobre las manos y me dijo, Esther, tus dos hijos están muertos. Cuando solo contaban 17 y 18 años de edad, Sergio y Luis Saiz Montes de Oca fueron brutalmente asesinados por esbirros de la dictadura batistiana. Murieron felices de haber dado su vida por la libertad. Decían ellos, aspiraban dos cosas: ayudar a la libertad de su pueblo y llevarse el cariño de ellos. Creo que las dos cosas las lograron.
Los hermanos Saiz se destacaron por su formación martiana, exquisita sensibilidad poética, radical postura revolucionaria y madurez política de sus ideas. Toda su prosa y su verso, a no ser unos versos de juventud que hizo Luisito en los primeros tiempos, no fue más que una denuncia, un grito de rebeldía ante el sistema imperante. Y así vemos, por ejemplo, en sus poemas que le cantan al campesino humillado, que le cantan al obrero explotado. En la asociación Hermanos Saiz vio multiplicarse a sus muchachos mártires y encontró el calor de una familia que la acompañó hasta la longeva edad de 105 años. Están vivos en la obra de la revolución, en todo lo que la revolución hace por la humanidad. Desde Pinar del Río, Yamile Abreu, Noticiero Cultural. Tiempo para hacer una segunda pausa. En esta emisión, al regreso, le hablamos de la presencia de Fidel en la cultura cubana como inspiración para nuestros escritores y artistas. Y en los minutos finales de esta emisión volvemos a la figura del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro, quien ha sido inspiración desde su inmensa obra para el arte en todas sus expresiones. En las montañas de Yateras, en la provincia de Guantánamo, vive un reconocido changuicero que encuentra en el comandante en jefe motivos para cantar. Hacerle una canción a un hombre tan inmenso como Fidel es un compromiso. Cantarle a Fidel no estando vivo es una tarea muy difícil, pero a Fidel hay que cantarle, porque Fidel es el promotor de todas las cosas buenas que nosotros tenemos en Cuba y en el mundo. Simple y llanamente llegan las ideas, la vivencia, lo que hizo, lo que seguirá haciendo, su ejemplo, su legado. Y con la ayuda de los integrantes de la agrupación se van tomando ideas y se va organizando el trabajo y luego se hace el montaje. Fidel fue un fiel defensor de las tradiciones de los pueblos, porque cuando se habla de Fidel hay que hablar de identidad, y el changüí es una identidad de Guantánamo y especialmente de Yateras. Decir Fidel es decir changüí. Hay un tema que se llama Feliz Cumpleaños Fidel, que un tema le hizo para hacerlo cada 13 de agosto. Y hice un tema Salud para mi comandante, te digo, como cuando enfermó. Y me gustó mucho porque el comandante, se notó la mejoría del comandante. Y le llegó al comandante. Incluso tenemos el orgullo de que el comandante nos haya felicitado, especialmente por haber hecho ese tema, porque él lo escuchó. Y este tema que tengo ahora, que se llama Gigante de Verde Olivo, es un tema que es muy responsable. No me gusta hablar mucho de este tema porque me invade la tristeza. Y cuando al principio lo hice, lo terminábamos casi todo llorando, porque veíamos en el rostro del público que la gente lloraba. Y compartíamos también esa tristeza y el llanto con el público. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le contamos del homenaje de los escritores y artistas cubanos al líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, en su aniversario 92. Le pusimos al tanto de la presentación de La Colmenita en Santiago de Cuba en el contexto de las celebraciones por el cumpleaños de Fidel, y conoció del homenaje de los jóvenes creadores a Luis y Sergio Saiz Montes de Oca en el aniversario 61 de su asesinato.
Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa. Nosotros regresaremos mañana con más información de la actualidad del arte y la literatura. Hasta entonces, me despido como siempre con un saludo desde La Habana.